Para quienes llegan a esta hora a nuestra transmisión especial ininterrumpida de NTN 24, el Papa Francisco ha fallecido a sus 88 años. Ruth del Salto en nuestros estudios en Qatar, nosotros desde nuestros estudios en Washington, D.C., transmitiendo para ustedes esta noticia que afecta profundamente a la comunidad católica, al mundo y particularmente a América Latina, a Argentina. 12 años duró el pontificado de Francisco, quien hizo historia como el primer papa de origen latinoamericano. Tras la renuncia de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como su sucesor y ahora su fallecimiento supone la puesta en marcha de un protocolo para despedirle y elegir al próximo pontífice. Así es, y de a poco va saliendo información. Hace pocos minutos, Jason, se ha conocido que las causas de la muerte del Papa se van a continuar esta tarde tras el rito de la constatación. Vamos a conectarnos de inmediato con Andrés Gil, nuestro corresponsal de NTN 24 en Europa, para que nos cuente un poco cómo llegó esta noticia durante horas de la mañana en Europa desde la Santa Sede sobre la muerte del Papa Francisco. Andrés. Ha sido un anuncio absolutamente inesperado. El Papa Francisco ya no estaba hospitalizado. El Papa Francisco había aparecido hace apenas algunas horas en el domingo de Pascua durante la bendición Urbi et Orbi que impartió a los fieles allí en Roma y desde Roma a todo el mundo, e incluso había hecho un paseo por la Plaza de San Pedro en el Papamóvil. Y esta mañana la Santa Sede anunció el deceso de su santidad. Jorge Mario Bergoglio, 88 años de edad, había nacido en 1926, falleció a las 7:30 de la mañana. Los periodistas que hacemos la cobertura del Vaticano recibimos de manera un poco extraña un mensaje en el cual se nos indicaba que en cuestión de minutos se produciría una declaración desde la Casa Santa Marta, desde la capilla de la Casa Santa Marta. A los segundos ocurrió esa declaración. Era el cardenal irlandés Kevin Farrell, el encargado de hacer el anuncio, el cardenal camarlengo de la Iglesia Católica Universal, y anunciar que el Santo Padre había partido ya a la casa del Señor. El Papa Francisco había padecido una larga neumonía, principalmente muy crítica, entre los meses de febrero y marzo, es decir, hasta hace tan solo un mes que logró salir de la clínica, pero las condiciones en las que se le observaba en la tarde de ayer no estaban mal. Carissimi fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. El Papa Francisco había cumplido recientemente 12 años de pontificado. Había sido elegido el 13 de marzo del año 2012, es decir, el pasado marzo había cumplido 12 años de pontificado, un pontificado calificado por la mayoría de los analistas del Vaticano como un pontificado de cambio revolucionario, de apertura, que marcó muchas diferencias con respecto a lo que su antecesor, principalmente el Papa Benedicto XVI, había hecho. Desde tomar el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís hasta no utilizar los zapatos rojos habituales. Detalles como esos tenía el Papa Francisco para marcar diferencia, para romper, pero tenía también muchas cosas de fondo. En su momento fue elegido el primer Papa latinoamericano, el primer argentino, y así fue hace 12 años su elección. El tiempo de la Iglesia Católica cambió a las 7:05 de la noche hora local de Ciudad del Vaticano el 13 de marzo de 2013. Habemus Papa. Una fumata blanca le contó al mundo que el trono de San Pedro tenía un nuevo ocupante. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Georgios Marius Cardinalis Bergoglio. Para llegar a este punto, el trámite vaticano inició con el llamado del colegio cardenalicio a los purpurados menores de 80 años, entre ellos Jorge Mario Bergoglio. Sic me Deus adiuvet. El 12 de marzo inició el cónclave. Cardenales electores caminaron en procesión de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina. Tras el juramento colectivo, cada uno prometió ante las Escrituras cumplir con su labor, invocando la protección de Dios, de los Evangelios y del Espíritu Santo. La reunión bajo llave dejó humo negro en la primera jornada.
Al día siguiente y tras 5 rondas de votación, el humo blanco confirmó la elección del Papa 266 de la Iglesia Católica. El júbilo fue en cada centímetro de la Plaza de San Pedro y en millones de hogares católicos. A los pocos minutos el mundo vio por primera vez a Jorge Bergoglio vestido de blanco, el Papa Francisco. Desde el balcón central del Gran Templo Vaticano, el pontífice saludó con afecto y con una petición especial. Vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Luego impartió la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos. De manera permanente, el Papa Francisco se había reunido con los más influyentes personajes en el planeta. Había abogado hasta el último minuto por el fin de la guerra. En su mensaje de Pascua, nada más ayer, hace apenas algunas horas, volvía a pedir, volvía a clamar porque cesaran las armas, porque no hubiese más fuego de guerra en los diferentes países del mundo donde en este momento están sufriendo. Con personajes de la vida mundial se reunía el Papa Francisco, el último de ellos con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a quien atendió ayer durante escasos minutos en la Casa de Santa Marta, allí en el Vaticano. Fue considerado el Papa de las celebridades. Todos, creyentes o no, quisieron conocer al primer pontífice latinoamericano. Unos buscaron visitarlo en privado y los que no, lo hacían como cualquier cristiano. Los miércoles en las audiencias públicas ofrecidas por el Santo Padre en la Plaza San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco recibió a todo tipo de personalidades. En 2014 la reina Isabel lo visitó en el Vaticano. La reunión duró 17 minutos de los 30 previstos, dado que su majestad llegó tarde. En el encuentro el pontífice le regaló un mapa mundi para su bisnieto, mientras que Isabel una canasta de alimentos biológicos. El hoy rey Carlos III lo visitó en el año 2017 siendo príncipe junto a su esposa Camila. Intercambiaron algunos regalos y conocieron los rincones de la Santa Sede. Otros de la monarquía que visitaron a Bergoglio fueron los reyes de España, Felipe y Leticia, que días antes habían sido coronados como reyes, luego de ostentar por varios años el título de príncipes de Asturias. Actores y hoy activistas de diferentes causas también recibieron la bendición del Santo Padre. Leonardo DiCaprio compartió con el Papa Francisco sus experiencias sobre el clima y la ecología. El obispo de la Iglesia Católica reconoció también las labores humanitarias de Angelina Jolie en un encuentro muy breve en el año 2015. En 2016, Richard Gere, George Clooney y Salma Hayek fueron condecorados por el Sumo Pontífice por su trabajo con los jóvenes más desfavorecidos. El mismo año, el famoso físico británico Steve Hawking también visitó al Santo Padre, un encuentro entre la ciencia y la fe. El carisma del vicario de Cristo, el Papa Francisco, hizo que millones de personas se acercaran a él durante su pontificado para compartir por lo menos alguna palabra. Es la noticia del momento en Europa, es la noticia del momento en el mundo y seguramente será la noticia del año. El Papa Francisco tristemente ha fallecido esta mañana, 88 años de edad, muy aquejado por quebrantos de salud, por una grave bronconeumonía que durante los últimos meses le aquejó, no le dejó vivir en paz, no le dejó vivir con tranquilidad, le tenía muy limitados sus movimientos, su capacidad de hablar, su capacidad de caminar. El Papa Francisco había salido, sin embargo, hace un mes, tan solo el 23 de marzo de la clínica, luego de haber pasado allí en el Hospital Policlínico Gemelli durante 38 días hospitalizado. Durante este mes el Papa Francisco hizo múltiples apariciones ante los fieles allí en San Pedro, tanto en la Basílica como en la Plaza. La más reciente de esas apariciones fue nada más hace 24 horas. Ayer, durante la ceremonia de la Pascua, al terminar esa ceremonia, el Papa Francisco se acercó en su silla de ruedas hasta la logia principal, hasta el balcón principal de la Basílica de San Pedro, para desde allí impartir la bendición Orbi et Orbi y de manera sorpresiva dio un paseo por el papamóvil, saludando a los fieles, bendiciendo a los niños, recibiendo el cariño muy cercano que se constituiría por última vez en ese cariño que recibía por parte de los fieles. Así fue la última aparición ayer del Papa Francisco. Domingo de Ramos. El Papa Francisco inició la Semana Santa con un mensaje de cercanía y humildad. Feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa. Durante la misa del Domingo de Ramos, a pesar de su delicado estado, insistió en la importancia de acompañar a quienes sufren recordando el dolor de Cristo en la cruz. Jueves Santo. Como cada año, el Papa realizó el tradicional lavatorio de pies en una prisión de Roma, este gesto como símbolo de servicio y humildad. Viernes Santo. Aunque no pudo presidir el Via Crucis en el Coliseo, dirigió la ceremonia desde la Basílica de San Pedro, invitó a la reflexión sobre el sufrimiento humano.
Sábado Santo. En su homilía durante la vigilia pascual en la Basílica Vaticana, leída por el cardenal Giovanni Battista, el pontífice invitó a no perder el valor, volviendo siempre a la noche en la que las tinieblas se transformaron en luz. Domingo de Resurrección. Francisco culminó la Semana Santa con la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. En su mensaje abogó por la paz del mundo, la justicia y la protección del medio ambiente.